Bueno, en lo que me resta, hermano, del sermón, voy a dar unas pautas para reconocer si alguien tiene sana doctrina o no, y si usted difiere de mí, pues es muy respetable, ¿no? Pero escuche, estas son las cosas que nosotros tenemos que ver en un predicador para ver si tiene sana doctrina o no. Usted dirá, ok, porque usted de repente ve que es quizás un canal cristiano o una prédica en YouTube, usted dice, ¿y este será o no será? Le voy a dar unas pautas. Por ejemplo, observa cómo ora. En la simple forma de orar de alguien, uno puede ver si es bíblico o es antibíblico. ¿Ok? Por ejemplo, si para él su oración consiste toda la vida en hacer solo guerra espiritual, atar, decretar, cancelar, y nunca hace una oración en humildad: Señor, te ruego, Padre Santo, venimos ante tu presencia, sabemos que eres soberano, hágase tu voluntad, no la nuestra. ¿Cómo oró Jesucristo? Hágase tu voluntad, Señor. Pase de mí esta copa, pero no se haga como yo digo, sino tu voluntad. ¿Cómo oró Pablo? Señor, 3 veces te he rogado que quites este aguijón de mí. Me has dicho no, bástate en mi gracia, porque en mi poder se perfeccionan en tus debilidades se perfecciona mi poder. ¿Cómo dijo Santiago en Santiago que teníamos que pedir? Dijo, no se jacten del día de mañana, más bien digan mañana si el Señor quiere. ¿No? Entonces, observa cómo alguien ora, ¿no? Y ya tú puedes determinar, ¿es bíblica su oración? ¿No es bíblica? Generalmente una persona, hermano, cuando no tiene humildad y ora de una forma así como demasiado como dando órdenes, ¿no? Como, ok, aquí se va a hacer lo que yo diga y todo eso, tú dices, le falta entendimiento de la Biblia. Mateo 18, donde habla de atar, hermano, no habla de atar demonios, lo siento mucho, pero en el contexto está hablando de disciplina dentro de la iglesia. Y lo que significa es, a la persona que ustedes disciplinen aquí en la tierra está disciplinada en el cielo. Eso es lo que significa en Mateo 18 atar y desatar. En ningún momento, lea todo el contexto, todo el pasaje, está hablando de guerra espiritual. Otra cosa, ¿cómo ora? Ok, entonces atento, cuando usted esté viendo un predicador, escúchelo orar. Su oración está llena de humildad. Su oración es de humillación, dependiendo de Dios, dándole la gloria a Dios. ¿Ok? Otro, ¿cómo predica o qué predica? ¿Cuáles son los temas que aborda? ¿Le da la gloria a Dios en el sermón? Pero no esto, no esta gloria a Dios así. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Cada minuto, gloria a Dios. Muletillas, estribillos, gloria a Dios. Oh, ese predicador, ¿cómo le dio la gloria a Dios? No, hermano, no. Estoy hablando de que un sermón que glorifica a Dios es el sermón que te enseña su palabra, que te enseña el carácter de Dios, su santidad, sus perfecciones, que pone a Dios en el lugar que Él debe tener de gloria y al hombre en el lugar que Él debe tener de humillación. Mucha gente, hermano, mucha gente tiene poco entendimiento. Lo mejor que nosotros podemos hacer con las escrituras es hablarlas con entendimiento. Eso es lo mejor, ¿ok? Un buen predicador enseña doctrina. Un buen predicador te enseña de Cristo, te enseña todo lo que tiene que ver con Cristo, su nacimiento, su muerte, las profecías que se cumplieron de Él desde todo el Antiguo Testamento, su resurrección, su ascensión, su glorificación, su doble naturaleza, que es verdadero Dios, verdadero hombre. Okay, que tiene los atributos del Padre, que tiene la deidad del Padre. O sea, un verdadero predicador te adoctrina, te enseña, aunque tú te aburras, eso es problema tuyo. El predicador sale de su compromiso y hace su trabajo. Te habla de la doctrina del pecado, de la doctrina de la salvación. O si usted, por ejemplo, usted si oye a un predicador, dígame, ¿cuándo fue la última vez que el predicador que usted oye dio una serie expositiva? Que dijo, ok, hermanos, vamos a agarrar Mateo verso a verso y vamos a estar estudiando. ¿Cuándo? Entonces, ahí tú determinas, tú dices, no, o sea, tú lo ves, trae un versículo sacado de contexto y nunca vuelve a citar la Biblia en todo su sermón. Entonces tú dices, no, este predicador no es bíblico. Quizás lo hace por ignorancia, pero un reformador, no sé, creo que fue Lutero que dijo que hay 2 tipos de falso maestro. El falso maestro por maldad y el falso maestro por ignorancia, pero que de los dos tenías que salir corriendo. O sea, sí es cierto, hay gente que lo hace por ignorancia, no es por maldad, le falta conocimiento, pero igual no estés perdiendo tu tiempo oyéndolo. Porque tú no tienes la culpa que sea un ignorante, quizás es negligente y no estudia. No sé si me entiende. Otra, 3. ¿Cómo trata a los demás? Uno puede ver también en el trato del predicador a los demás, hermano, si es bíblico o no es bíblico. Por ejemplo, hay pastores, hermano, en unas iglesias que tratan a los hermanos como los criados de la iglesia. A ver,
Láveme el baño, rapidito. Una vez fui a un lugar, hermano, y el aire acondicionado estaba mal y el predicador no me le puso una regañada al hermano. ¡Hijo! Y porque también los tratan de hijos, ¿no? Hijos, o hijo, hija, yo soy tu padre espiritual, etcétera, etcétera. En esos detallitos de soberbia, sí, ¿me entienden? No. Todo, por ejemplo, hay hermanos que meten duro el hombro en la obra, ¿no? Y llegan temprano y limpian, lavan baños. El pastor debe decir, hermano, gracias. Y si puede ayudar, meter la mano. A veces uno no puede porque está muy ocupado, ¿no? Los apóstoles dijeron, ocúpense ustedes de las mesas, nosotros de la oración, de la escritura, Hechos 6. Pero a veces uno puede. Hoy me tocó llegar allí a auxiliar un baño, hermano, que Dios mío, ¿para qué le cuento? No se me van a caer las manos por ayudar o por decir gracias, no se me va a caer la boca. Entonces, en el simple hecho de cómo tratan a los demás, hermano, si hay abuso espiritual, si hay arrogancia, si hay soberbia, dice Paul Washer que una de las desgracias del evangelio de la prosperidad es que los únicos que prosperan son los que lo predican, ¿no? Y entonces, como son ricos y todo, pues ven a los demás hermanos, como a los hermanos de la iglesia, como los empleados o los criados de la iglesia. Entonces hay unas ínfulas de superioridad y tratan mal a los demás. Eso es abuso espiritual. Entonces esto es tan simple. Ve la forma de que trata a los demás, de que se acerca a los demás. 4, ya voy terminando. ¿Cómo se gobierna la iglesia, no? Tú de repente admiras o sigues mucho a un predicador, oyes sus sermones. Tienes que preguntarte si es un pastor de una iglesia, ¿cómo gobierna la iglesia? Si la iglesia está dirigida en orden, si hay una junta de ancianos que toman las decisiones, porque un pastor no es sabio que tome las decisiones solo. Por falta de consejeros puede caer en un error, puede equivocarse. Debe de haber entonces, hermano, una junta que toma las decisiones para disciplinar, para hacer cosas dentro de la iglesia, cambios. De repente, ok, nos toca mudarnos de acá o nos toca hacer esto. Es una decisión en conjunto con un grupo de gente de buen testimonio, que se supone, ¿no? Que debe tener buen testimonio, que gobierna bien su casa y que reúne todos los requisitos de 1 de Timoteo 3. La iglesia dirigida por un pastor, como dicen por ahí, hermano, al estilo llanero solitario, es una iglesia antibíblica. Es una iglesia antibíblica. Nunca los apóstoles en el primer siglo dirigieron una iglesia así. Nunca. Siempre hubo ancianos, un encargado de la iglesia. Y por último, ¿cómo se administra el dinero de la iglesia? Es otro punto también bien importante, hermano. ¿Cómo sabes si alguien tiene buena doctrina? Es cómo se maneja el dinero. Por ejemplo, ¿cómo se pide el dinero? Hay un pedir que es bíblico y hay formas de pedir que no son bíblicas. Dar es bíblico, estamos claros en eso, ¿verdad? Dar es bíblico. Hay muchas formas de pedir que son las que son antibíblicas. Por ejemplo, desde mi punto de vista, una persona que pide pactos o primicias le falta entendimiento bíblico, porque esa no es una forma de pedir. Para empezar, usted no puede pactar con Dios. Y las primicias es algo que llevaban las personas en el tiempo de la ley para sostener a los sacerdotes y para las fiestas de Israel. Yo no creo que, tampoco le voy a decir, wow, esa iglesia pidió primicias, son del diablo. No, son cosas menores en las que les falta. Yo creo bíblicamente que están errados, pero usted se puede dar cuenta por estas simples cosas, decir, sí le falta. Pero es nuestro hermano, ¿verdad que sí? Y son nuestros hermanos en la fe. Debe haber transparencia en cómo se dirige el dinero, un tesorero, dar un informe financiero a la iglesia, etcétera. Todas estas son pequeños tips que yo le doy a usted para que usted determine, ok, estoy en una iglesia bíblica o estoy en una iglesia antibíblica. Okay. Ahora recuerde que hay dos tipos de iglesia, la iglesia verdadera, la iglesia falsa. Dentro de la iglesia verdadera hay dos tipos de iglesia, la iglesia más sana y la iglesia menos sana, pero no la iglesia perfecta, porque eso no existe.